Distinguidos oyentes, es un gusto estar compartiendo con todos ustedes a través de las ondas de Radio Poder 1030. Muchísimas gracias por estar en sintonía de su programa Calidad de Vida. Un abrazo enorme, un cordial saludo a todas las personas quienes nos están siguiendo en Sudamérica, en Centroamérica, en el Caribe, en España, acá en los Estados Unidos, de norte a sur, de este a oeste. Gracias porque usted es parte de Calidad de Vida y un abrazo enorme, un apretón de manos. Va a ser un privilegio un día conocerlo y si no nos conocemos aquí, un día allá en la presencia de Dios, disfrutaremos de esa presencia maravillosa y tendré el gusto de conocerlo. Gracias por estar en sintonía de su programa Calidad de Vida. Empezamos de esta manera su programa. Hace muchos años atrás, hubo un muchacho que estaba sumamente desmotivado por las cosas que estaban pasando en su vida. Tenía todo, no le faltaba absolutamente nada. Y no quería hacer nada de su vida por diferentes razones que había pasado en su vida personal. Un día de esos, un compañero lo mira y le dice: ¿por qué estás viviendo de esa manera? ¿No ves todo lo que tienes? Yo quisiera tener un poquito por lo menos de lo que tú tienes para que yo pueda surgir. Yo tengo que estudiar y trabajar. Durante todo el día estoy trabajando y durante la noche estudio. Pero tú tienes las posibilidades solamente de estudiar. ¿Por qué no aprovechas? Y comenzaron a entablar una conversación sumamente larga. Y en resumen, este muchacho, después de haber conversado con él, infundió palabras muy buenas en la vida de este joven. De tal manera que después de esa conversación, esas palabras que había conversado con él, le dieron ánimo, fuerza, fortaleza, y este muchacho llegó a su casa y dijo: yo necesito prepararme, yo necesito estudiar, yo necesito cambiar. Y entró, se duchó, se preparó y pidió permiso a sus papás porque dijo: ¿ustedes creen que tengo la posibilidad todavía de seguir estudiando? ¿Puedo ir a la universidad? ¿Puedo preguntar? Y claro, y los papás felices. Y después de haber concluido sus 4 años de universidad, este joven le llama a este muchacho, quien le ha infundido palabras de ánimo, y le dice: yo quiero que tú seas parte de mi graduación, porque solamente pueden entrar 3 personas. Entraron su papá, su mamá y este muchacho. Y después que terminó y se graduó como licenciado en economía, este muchacho le dice: papá, mamá, déjenme presentarle. Él es la persona indicada que ha transformado mi vida. Los papás no entendieron. Dijeron: ¿a qué te refieres, hijo? ¿Se acuerdan cómo estaba caminando antes? ¿Se acuerdan cómo vivía antes? Pero un día él me encontró, él me habló y me hizo reflexionar, y con todo lo que me dijo, cambió mi vida. Y ahora, gracias a él y a ustedes, papás, que me han soportado, el que tengo un título. Distinguidos oyentes, nuestra palabra tiene poder. Podemos ser de influencia positiva o negativa para las personas, pero en estos minutos, a través de Calidad de Vida, déjeme compartir de 4 palabras que transforman la vida. 4 palabras que transforman la vida. Y para ello debemos hacer un recuento sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Primera palabra, el pesebre. Dice la palabra de Dios: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz.
El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará todo esto. Pensamos en ese pesebre del Hijo de Dios, en ese nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero uno analiza y dice, caramba, qué interesante, ese pesebre. Recordamos el anuncio hacia María que iba a ser mamá. Y el ángel le habla y dice, no tengas miedo, María, porque vas a dar a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso nos dice en el libro de Lucas capítulo 1, versos 26 al 38. Y le habló y le dice, pero ¿cómo es eso? ¿Qué es lo que va a pasar al respecto? El Espíritu Santo posará sobre ti y tendrás un hijo. Una mujer virgen se estaba guardando para el día del matrimonio y bueno, había un corazón deseoso de obedecer a Dios, porque había una vida de integridad. Pero en todo el camino vemos a la persona con quien María se iba a casar, José. José recibe la información que María estaba embarazada. Eso nos dice Mateo, allí en Nazaret. Está embarazada. Y José dice, pero ¿cómo has estado embarazada si yo nunca te he tocado? Entonces, las cosas que Dios hace, las hace perfectas. Nada escapa del control de Dios. En un sueño, el ángel le revela y dice, no temas en tomar a María como tu esposa, porque el bebé que lleva en su vientre es, por el poder del Espíritu Santo, es el Hijo de Dios. Y bueno, despierta José, dice, wow, no puedo creer. Y toma a María por esposa. Ya comprometidos, María, José, y tenía el nombre completo, Jesús. Y es allí donde empiezan las luchas para que el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, tenga que ser eliminado de esta tierra. Hay un censo de parte de César Augusto, allí en Palestina, y entonces allí en ese censo, eso está en el libro de Lucas capítulo 2, versos 1 al 3, dice que entonces Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo, y todo ese tiempo en el Imperio Romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allá desde la aldea de Nazaret de Galilea. ¿Qué le parece? Ahí estaba. Tenía que ser censado. Entonces retornaron, volvieron, y José y María se van a Belén. Ya allí, de pronto, José y María ya sabían, estaban comprometidos, se fueron hacia Belén, y ahí es donde, en Belén, no había un lugar, y llegó los 9 meses, y como no había un lugar en la posada donde ellos podían estar y tener un lugar calientito, un lugar seguro, un lugar higiénico, no había. Y el dueño del mesón le dice, no sé si te va a gustar, pero tengo un solo lugar que no sé si quieres. Es el establo. Ahí están los animales. Al menos voy a tener un techo. Al menos voy a tener algo, por lo menos ya no importa los olores. Y ahí nace
el Señor Jesucristo. Viene el nacimiento del Señor Jesucristo y lo ponen en el mesón al Hijo de Dios. En ese lugar donde los animales comían y bebían. Y la historia continúa cuando de pronto llega el anuncio de los pastores, a los pastores, que el Hijo de Dios en la región de Belén, el Hijo de Dios ha nacido, el Señor Jesucristo ha nacido, y ahí estaban el ángel. Y no podían creer todo lo que miraban. Y allá ellos, los pastores, fueron a ver, guiados por la estrella. Y cuando fueron a ver, estoy seguro de que llegaron y vieron a María, y vieron a José, y ahí estaba el bebé. Pero puede ser que ofrecieron algunos presentes. Lo que ellos tenían, lo que ellos podían darle. Y quedaron sumamente. El Salvador nació. Y la historia continúa cuando llega la visita de los pastores en Belén y lo miran al Señor Jesucristo ahí en el pesebre. Le dieron sus regalos y después de darle sus regalos y ellos dijeron, oh, está bien, y este es el Hijo de Dios, pero ahí estaba justamente queriendo que la vida del Hijo de Dios tenga que ser eliminada, porque corría en riesgo la vida del Hijo de Dios. Y cuando van aquellos hombres a ofrecerle sus presentes al Hijo de Dios, de pronto reciben un mensaje: que no vayan, que cambien de lugar, que vayan por otro lado. Y entonces se van por otro lado. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la visita de los pastores, y llega el 8º día cuando llega la circuncisión de nuestro Señor Jesucristo, porque Él tenía que cumplir todas las leyes, todo lo que estaba establecido. Y fue presentado allí en el templo en Jerusalén como Jesús, el Hijo de Dios. Y ahí es donde de pronto en el templo vemos a Simeón con una profecía muy linda, pero algo tan profundo, cuando comienza a vertir estas palabras y le dice: una espada traspasará tu corazón. Que es interesante reconocer que ya estaba profetizado en Lucas capítulo 2, versos 25 adelante, 25 al 35. Justamente Simeón comienza a hablar esta profecía y parte de ella dice: el Señor soberano permite ahora que tu siervo muera en paz, como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios y a las naciones, y es la gloria de tu pueblo Israel. Entonces Simeón le dio su bendición y le dijo: María, la madre del bebé, este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel y también el ascenso de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos van a oponérseles. Como resultado, saldrá a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones, y una espada atravesará tu alma. Ahí estaba Simeón con una profecía y veíamos al Señor Jesucristo pequeñito, pequeñito. Y hablando, como anteriormente les dije, los magos, estos magos que fueron a ofrecer su sacrificio allí en Jerusalén, y eso nos habla de que justamente estos magos fueron a ofrecerle, no tenemos la cantidad de los magos, pero habían 3 regalos que recibió nuestro Señor Jesucristo, estos visitantes del oriente. Y entonces Herodes es aquel que quería destruir la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ellos presentaron sus presentes al Hijo de Dios
cuando ellos hicieron el regalo y entonces recibieron de parte de Dios cuando les dice, no vuelvan por ese camino, vayan por el otro, retornen, no vayan más donde Herodes, porque Él quiere quitar la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estos magos van por otros caminos. La historia continúa en el pesebre de nuestro Señor Jesucristo. Los magos visitan al Señor Jesús, pero Dios las cosas que las hace perfectas. Corren riesgo, le dice el ángel a José, lleva a María, por favor, a Egipto, y huyen a Egipto. Y allá estuvieron en Egipto. Y entonces llega el momento cuando el rey se enoja porque se burlaron estos magos y comienza a destruir a todo y a matar a todos los niños. Es interesante que José tuvo que estar lejos de su tierra y se fue a Egipto con el niño y con María su madre, y se quedaron allí hasta la muerte de Herodes. Hubo la matanza de los niños. ¿Qué tenía que ver? Pero cuando Satanás comenzó a querer destruir al Hijo de Dios fue desde el inicio. Hasta que llega la muerte de Herodes y retorna nuevamente a Jerusalén. José y toda su familia vuelven nuevamente a Nazaret. Nuestro Señor Jesucristo, el Salvador, el Hijo de Dios, comienza a crecer. Comienzas a tener la instrucción y la enseñanza de su mamá y también de José. Y la gente pensaba que, bueno, es hijo de José. Pero José y María comenzaron a enseñar todo lo que los papás enseñamos a nuestros hijos. Y pusieron valores y principios y enseñanzas y al trabajo. Y era un varoncito cuando se fue. Jesús llegó a sus 12 años al templo. Y allá en el templo, 12 años, comenzó a hablar y a dialogar y a conversar, y se quedó hablando mientras sus papás estaban en retorno, ya después de haber estado allá en el templo. Dice la palabra de Dios que José y María se fueron y no estaba el Señor Jesucristo. Pensaron que estaba con otras personas y debe estar allá. 12 años siempre está compartiendo, hablando, riendo, está jugando, una vida normal de todo niño. Y no había. No lo encontraron al Señor Jesucristo. Y entonces se preocuparon y volvieron. Y ahí lo encontraron hablando con estos hombres, doctores de la ley, al Señor Jesucristo. Y estos hombres, doctores de la ley, quedaron estupefactos de saber que todo el conocimiento que él tenía y las preguntas que él le hacía. Y entonces María le dice, Jesús, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué nos haces sufrir? ¿Por qué has tenido que quedarte? Nosotros ya tuvimos que retroceder para que tú tengas que venir con nosotros. Estábamos sumamente preocupados por todo lo que te está pasando y no sabíamos qué había ocurrido. ¿Te imaginas, papá, mamá, cuándo es cuando tus hijos se pierden? Imaginémonos qué terrible, no sabes dónde está, no sabes lo que está haciendo. ¿Cuántas veces hemos perdido a nuestros hijos? A veces porque ellos corrieron, no lo encontramos en desesperación, hasta que lo encontramos, los abrazamos y nos llena de rabia. Pero el Señor Jesucristo estaba ahí conversando. Y el Señor Jesús le dice, yo estoy en los negocios de mi papá, de mi Padre. José escuchó esas palabras, tenía conocimiento que el Señor Jesucristo era obra del Espíritu Santo y que su Padre es el Dios Todopoderoso. Pero todo esto, dice la palabra, que María lo guardaba en su corazón, en su corazón. Ese pesebre, el momento cuando nació nuestro Señor Jesucristo, el momento cuando vino a este mundo de la manera más sencilla,
y de la manera más humilde, por amor a usted y por amor a mí. Pero no nos quedamos en un pesebre. La segunda palabra, aquella que transforma, porque si el Hijo de Dios no hubiera venido a buscar y a salvar, estaríamos condenados. Si el Señor Jesucristo no hubiera venido a este mundo, a esta tierra, usted y yo no estaríamos en este lugar. Estaríamos condenados para toda la eternidad. 30 años, nuestro Señor Jesucristo empieza su ministerio. Y empieza su ministerio a partir de los 30 años y empieza a hacer los milagros más increíbles, milagros más maravillosos. Y podemos tratar horas y horas en comenzar a hablar sobre los milagros de nuestro Señor Jesucristo, cómo transformaba, cambiaba, liberaba, cómo hacía esos milagros que ningún otro ser humano podía ver y sanaba a los enfermos y tenía misericordia de la gente necesitada. Y podía hablar con una mujer, con la mujer samaritana, y aquella mujer que estaba encontrada en adulterio, y aquellos hombres que de pronto no podían ver, no podían mirar, y él le dice, ¿qué quieres que te haga? Maestro, que recobre la vista. Y bueno, el Señor hace ese milagro, pero había esos otros hombres juiciosos, condenatorios, que estaban ahí. 3 años de un arduo trabajo. 3 años de un trabajo muy fuerte juntamente con sus discípulos. Milagros poderosos dando a conocer que era el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Esos momentos más interesantes, esos momentos más cruciales en el ministerio, en la vida, cuando elige a los 12 y a pesar de haber elegido a los 12, él sabía que uno lo iba a entregar y a pesar que lo iba a entregar, él lo eligió. ¿Usted cree que el Señor Jesucristo no sabía lo que iba a pasar? Por supuesto que sí, él sabía todo lo que iba a pasar. Él conocía todas las cosas. El Hijo de Dios, el Hijo del Dios Todopoderoso. Así como conoce todo lo que le va a pasar a usted. Él sabe lo que vivimos, Él sabe lo que tenemos, Él sabe nuestras necesidades, Él sabe qué cosas hemos hecho, qué cosas estamos haciendo y aún las cosas que vamos a hacer más adelante. Él conoce absolutamente todo de nosotros, puesto que nuestra vida es sumamente transparente delante de Dios. Está desnuda nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras actitudes delante de Dios. A Él no le podemos ocultar absolutamente nada. Podemos ocultar a nuestros seres queridos, podemos ocultar a nuestros parientes, amigos, podemos ocultar a aquellas personas de mucha confianza. Y ellos nos van a creer sin lugar a dudas, pero no al Hijo de Dios. A Él no le podemos engañar. A Él no le podemos mentir. Él conoce lo más recóndito de nuestra vida. El salmista dice, antes que la palabra esté en mi lengua, he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Mis pensamientos, tú las conoces absolutamente todo. Detrás y delante me rodeaste, sobre mí has puesto tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. ¿Dónde puedo escapar de tu presencia? No hay un solo lugar donde uno quiera escapar de la presencia de Dios. Dios conoce absolutamente todo de nosotros. Dios conoce cómo las cosas que estaba haciendo ayer, anoche, antes de ayer, y sabe las cosas que va a pasar. Y es entonces cuando, a pesar de lo que Él sabe, nos dice, ¿sabe? Yo te amo. Eso es lo que Dios nos dice. Yo te amo. Porque yo he venido a buscar y a salvar tu vida. Yo he venido por ti. Porque tú eres muy importante para mi vida. Tú eres muy importante. Y yo soy importante para tu vida. Pero tú tienes que reconocer que sin mí estás condenado para toda la eternidad. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo. La segunda palabra, cruz. Llegó a sus 33 años. Y después de sus 33 años, llega un momento cuando Él sabía que iba a ser crucificado. Él conocía todo lo que le iba a pasar, pero aún así su padre le dijo, ve.
Qué amor tan grande de nuestro Dios al entregar a su único Hijo a morir en la cruz del Calvario como un delincuente, como un mentiroso, como un malhechor, como un adulto y un fornicario, uno de los peores pecados que usted se pueda imaginar. Él fue a la cruz por cada uno de nosotros a ofrecerse en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Por eso la palabra de Dios dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios y Padre. Se humilló, tomó forma de siervo, nuestro Señor Jesucristo. No se aferró a lo que era. No se aferró, yo soy el Hijo de Dios, yo soy Dios mismo. No. Dice la palabra que no se aferró. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se despojó, se sacó a sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Pensemos por un segundo. Los hombres. Él tuvo que hacerse carne por amor a usted y a mí. En cierta ocasión, allí en un pueblo del África, había uno de los jefes que decía, yo no entiendo cómo Dios tuvo que entregar a su hijo para venir a morir por mí. No lo entiendo para nada. Y este hombre que estaba caminando, este misionero que andaba con este jefe de esa tribu, no sabía cómo hacerle entender. Y un rato de esos, se paran sobre un hormiguero. Y las hormigas comienzan a subir, y ellos salen de ese lugar, y él dice, wow, qué pena, mira cómo hemos destruido ese hormiguero y todo lo que ellos han preparado durante tanto tiempo. Fue la gran oportunidad del misionero cuando le dice, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos ayudarle nosotros? No. ¿Cómo podremos ayudar a esas hormigas? Él dice, haciéndonos hormigas, las mismas hormigas van a volver a reconstruir. Nosotros, los seres humanos, no podemos ser hormigas, le dijo. Pero le dice, ¿sabe? Si fuéramos hormiguitas, ayudaríamos a reconstruir, hablaríamos y le pediríamos perdón por todo lo que ha pasado. Y él le dice, de la misma manera, Dios se hizo hombre para salvarnos de esa condenación eterna, para librarnos del castigo del lago de fuego. Que el hombre lo entendió y dijo, oh, sí, ahora lo entiendo. Distinguido oyente, nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre porque ha venido a librarnos y a salvarnos de esas garras de una condenación eterna en el lago de fuego. El Hijo de Dios, el Salvador, el Mesías, el Dios Todopoderoso, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo un Dios todopoderoso? ¿Cómo un Dios que creó los cielos, la tierra? ¿Cómo un Dios que ha cambiado y ha puesto, solo necesitamos mirarnos en el espejo y ver cómo late ese corazón, cómo están diseñados esos pulmones, cómo podemos respirar, inhalar, exhalar, caminar, los huesos, articulaciones, los músculos? Le estoy hablando de usted, que que ha sido diseñado por Dios y usted es una persona perfecta en todo su diseño.
desde lo que ve, lo que escucha, lo que habla, lo que respiramos, todo. Y se necesita un poder súper grande de un Dios poderoso. Pero Él se humilló. Él se humilló, tomó la condición de hombre y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Se acuerdan esos momentos cuando Pedro fueron a agarrarle al Señor Jesucristo y saca su espada y le saca la oreja a uno de los que vino a agarrarlo, y el Señor Jesús dice: guarda tu espada. ¿Tú crees que no puedo mandar a una legión de ángeles y que pueden venir a ayudarme? Y que pueden liberar un ángel, 2 ángeles, 3 ángeles destruyeron Sodoma y Gomorra, 2 ángeles. Una legión de ángeles. Pero Él no lo hizo. Cerró su boca. Enmudeció su boca, dice el libro de Isaías. Enmudeció su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Porque fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que hemos escondido de él el rostro, dice, fue menospreciado y no lo estimamos. Mas Él llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores. Allí en la cruz del Calvario, el Hijo de Dios, en esa cruz tan terrible, en esa cruz tan sacrificial, solo necesitamos pensar que los seres humanos tenemos misericordia cuando alguien lo golpea a un perrito y que no está haciendo nada, lo patea y uno se enoja. O con los niños cuando le están haciendo algo daño. ¿Tenía alguna razón para morir el Señor Jesucristo en esa cruz? ¿Tenía alguna razón para ser flagelado, escupido, coronado con unas espinas? ¿Tenía alguna razón para que esos clavos traspasaran sus manos, sus pies y se hicieran la burla del Hijo del Dios Todopoderoso? ¿Tenía alguna razón para que Él tenga que soportar todo eso? ¿Usted permitiría que alguna persona, alguna familia, algún familiar, o su hijo o su hija páselo por el ayudarle a otra persona, el tener que sufrir? No, para nada. Pero sí Dios. ¿Y sabe por qué lo hizo? ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque nos ama. Porque nos ama. Esa cruz donde Él llevó todos nuestros pecados. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero más Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por usted y por mí, a pesar de ser pecadores, y nos ama. Usted me dice: no, Gustavo, yo no soy pecador. Me alegra muchísimo. Pero dice, la palabra dice: por cuanto todos pecaron, estamos destituidos, todos hemos pecado. ¿Cuál fue el pecado de Adán y de Eva? Robar, adulterar, fornicar, desobedecer. Desobedecer. Ahora, para Dios no hay mentiras piadosas, no hay mentiras grandes o pequeñas. Para Dios el pecado es pecado, pero ahí nuestro Señor Jesucristo cargó en Él el pecado de todos nosotros, allí, en la cruz del Calvario. Y lo más terrible, ¿sabe cuál es? Que mientras estaba en esta tierra, llegó el momento más crucial de su vida. Cuando estaba en esa cruz, sintió una ausencia tan terrible de su Padre. Por eso clama: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Su papá lo había abandonado, su padre lo había dejado, porque Él estaba cargando el precio de cada uno de nuestros pecados en esa cruz cruenta. Como hijos, ¿cuántas veces
hemos sentido que quizás papá ya no está con nosotros, que nos ha dado la espalda, que cuando le llamamos ya no nos escucha, que cuando le pedimos algo ya no nos da y nos sentimos sumamente mal. Imagínense el Señor Jesucristo, que tenía una comunión plena con su Padre. Sintió la ausencia radical de su Padre, que ya no estaba más con él, porque su Hijo estaba cargando el precio de nuestros pecados en esa cruz. Me quedan 2 palabras. Voy a irme a una pequeña pausa y después de esta pausa vamos a continuar mucho más hablando. 4 palabras que transforman la vida: pesebre, cruz, y ya vienen nuestras siguientes 2 palabras. Si ya estás cansado de intentar muchas cosas por probar para vivir diferente, pero todo sigue igual, nada puede al fin llenar el vacío que tú sientes. Acércate a Jesús, que es todopoderoso. Él puede cambiarlo todo. Solo tienes que entregarle el corazón. En calidad de vida te diremos la salida. Te daremos el amor de Cristo que tú necesitas. En calidad de vida abrazaremos tus heridas. Oraremos por tu vida para que la salvación llegue a tu corazón. Muchísimas gracias por continuar en sintonía de Radio Poder 1030. Usted está en su programa Calidad de Vida. ¿Quiere contactarse con nosotros? Llámeme al 240-641-2034. Le invitamos a que pueda visitar nuestro sitio web, calidaddevidahoy.org. calidaddevidahoy.org. También en Facebook, en YouTube, en Spotify, usted puede seguirnos como Calidad de Vida Hoy. Va a ser un gusto saber que usted nos escribe, está en contacto con todos nosotros y con su servidor. Si tiene preguntas, formúlelas. Gracias por estar en sintonía de su programa Calidad de Vida. Hoy estamos hablando 4 palabras que transforman la vida. 4 palabras: pesebre, cruz, y nos quedamos el momento cuando estaba nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y allá aspiró profundamente y entregó su espíritu. Y murió. Murió el Hijo de Dios. Murió el Mesías. Murió el Salvador de este mundo. Murió nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Había victoria, sin lugar a dudas. Satanás pensó que ya tenía la victoria. Murió. Y cuando el soldado se acerca, dice que con una lanza le incrusta en el costado
y vierte agua, porque ya su cuerpo solo podía botar agua. Y dijo, no, ya está muerto, ya está muerto. Y a los otros dos ladrones, cuando eran crucificados y no morían, pues ellos les rompían los huesos. Algunos para que tengan más agonía, y esa era una de las razones. Otros para que digan, bueno, que muera de una vez. Pero nuestro Señor Jesucristo no. Él ya había muerto. Y lo pusieron en una tumba. Y estando allí en la tumba, nuestro Señor Jesucristo descendió hasta lo más profundo del Seol, descendió hasta lo más profundo de la tierra. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez por 3 días. Así era necesario que el Hijo de Dios descienda hasta lo más profundo de la tierra, y estaba allí, en ese lugar más profundo de la tierra, donde había una lucha y una batalla y un enfrentamiento, el Hijo de Dios, el Salvador, el Dios Todopoderoso. Y tenía que cumplirse esa profecía. Tú le herirás en el calcañar. Pero le dijo a la serpiente, ella te pisará la cabeza. Tenía que encontrarse una victoria, tenía que haber algo en ese día, tenía que ocurrir. Todos estaban tristes, todos estaban compungidos, todos estaban sumamente tristes porque el Señor Jesucristo había muerto. Y el cuerpo lo llevaron a esa tumba, lo descolgaron. Nicodemo y todos lo pusieron, los ungüentos, lo llevaron. Pusieron la piedra, pusieron los guardias, pensando que los discípulos podían robar ese cuerpo. Pero el Señor Jesucristo descendió hasta lo más profundo del abismo. Y allá, el tercer día, ¿qué es lo que había pasado? El tercer día resucitó. El Hijo de Dios resucitó. El Hijo de Dios estaba vivo. No se quedó en esa tumba. Había muerto. Y es entonces que el Hijo de Dios resucitó. Y esa me lleva a la cuarta palabra. La resurrección. Pesebre, cruz, tumba y resurrección. No se quedó en esa tumba. Hombres grandes, hombres eminentes, hombres con mucho conocimiento, diferentes personajes que los hacen dioses. Si lo vamos a ver, allí están sus huesos, allí están sus restos, pero si uno va al lugar donde el Hijo de Dios estaba, al lugar donde lo pusieron, esa tumba está vacía, esa tumba no tiene nada, en ese lugar no hay nadie absolutamente. El Hijo de Dios resucitó, Él vive y su tumba está vacía, venció a la muerte. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria?, dice. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Él es la resurrección y la vida, dijo el Señor Jesucristo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Viene mi pregunta. Usted, cuando muera, ¿dónde va a pasar la eternidad? El Hijo de Dios ha resucitado, y es muy interesante que cuando Él ha resucitado, se presenta a María. ¿Y cuál María? No era la María. María no era la mamá del Señor Jesucristo, María Magdalena. ¿Quién era María Magdalena? Ese es otro tema. Pero allá Dios ha cambiado y ha transformado de María Magdalena su vida. Y lo mira al Señor Jesucristo y le dice Raboni, que es maestro. Y el Señor Jesús le dice, no me toques, María. Estaba con un cuerpo glorificado, que podía pasar las paredes, que podía flotar
y que no había ninguna magia y estaba con un cuerpo glorificado, nuestro Señor Jesucristo, habiendo vencido a la muerte, y la muerte ya no tiene potestad, no tenía más potestad sobre nuestro Señor Jesucristo. Y se presenta a sus discípulos. Pasa a usted, pasa a vosotros, les dice, y les pide algo que comer. Y en medio de todo ello, ¿quién no estaba? Tomás. Y cuando llega Tomás, dice, ha venido el Señor Jesucristo, ha estado en este lugar, hemos conversado con Él. ¿Qué dice Tomás? Si no metiere mi dedo en ese lugar donde ha entrado la lanza, o pusiere mis dedos donde pusieron los clavos, donde entraron los clavos, yo no voy a creer. Y después de unos días más, estaban todos reunidos y aparece el Señor Jesucristo. ¡Qué increíble! ¡Qué amor tan grande! Pero qué sencillez y humildad. Cuando nosotros entendemos que el Hijo de Dios podía haberle dicho: ¿qué pasa, Tomás? ¿Qué incrédulo? ¿Qué clase de persona eres? ¿Qué te crees vos que no crees, no has pensado en los poderes que yo tengo? No quiero saber nada de vos. Fuera de aquí. No. Le dice: Tomás, ven, trae tu dedo. Aquí está mi costado. Mete tus manos, tu dedo en mis manos, donde pasaron los clavos. Oh, maestro, has visto y recién has creído. Bienaventurado aquellos que creen sin haber visto. Bienaventurados, felices aquellos que creen sin haber visto, aquellos que creen que un día van a estar en la presencia de Dios, aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, aquellos que han recibido a Cristo en su corazón, aquellos que le han invitado a Cristo a morar en su vida. Estarán en la presencia de Dios, disfrutarán en la presencia de Dios. Porque el Señor Jesucristo dice: yo voy a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Si usted le cree y usted ha recibido a Cristo en el corazón, va a estar en la presencia de Dios. Si usted ha pedido perdón de sus pecados, usted me dice: Gustavo, hice tantas cosas. En esa vergonzosa cruz, nuestro Señor Jesucristo pagó el precio de los pecados suyos y míos. Pagó el precio de los pecados más terribles, aún los que ahora cometemos. Él pagó el precio de sus pecados. Por eso dice que si confesamos nuestros pecados, Él, el Hijo de Dios, es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces nos corresponde decirle: Dios, perdóname. Hice esto y esto y esto y esto y esto. No tengo cara para acercarme a ti, pero mis debilidades me llegan, son tan fuertes que no puedo controlar. Hay cosas que para mí es difícil de controlar. Necesito de tu poder. Necesito de que tú puedas intervenir. Y ahí es donde Dios interviene, a través del Espíritu Santo, el gran consolador, que nos da fuerzas, ánimo, fortaleza, que nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Porque el Señor Jesús les dice: no les conviene que yo me vaya, les dice. Porque si no me fuera el Consolador, no vendría a ustedes. Mas si me voy, yo se los voy a enviar. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo, que viene a morar en nuestros corazones, cuando uno lo recibe en su corazón. Porque Él da testimonio a nuestro espíritu, dice. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La pregunta es: ¿usted es hijo de Dios? ¿Usted es hija de Dios? Me dice: Gustavo, yo tengo un ministerio. Gustavo, yo asisto a la iglesia. Gustavo, yo hago muchas cosas buenas para la gente necesitada. En estas épocas hice absolutamente tanto bien a la gente. No le pregunté eso. Le pregunté: ¿usted es hijo de Dios? ¿Usted es hija de Dios? ¿Qué pasaría si usted esta noche muere y después se presenta delante de Dios y le dice: Dios, he venido a tu casa? Y Dios le abre la puerta y dice: ¿a qué has venido? ¿Qué derecho tienes de venir a mi casa celestial? ¿Cómo puedes atreverte a tocar mi puerta y venir a mi casa? ¿Qué le diría a usted? Bueno, me he equivocado, lo siento, merezco el infierno. O quizá le diría: hace horas atrás
yo te invité a mi corazón y te pedí perdón por mis pecados. Te invité a que seas mi Señor y mi Salvador. Te hice mi Padre Celestial y te invité a que vengas a morar dentro mío. Y tú has dicho que has preparado un lugar para mí y yo creo en eso. Téngalo por seguro que las puertas se abrirán de par en par y le dirá el Hijo de Dios, pasa, porque mis cosas son tus cosas. He preparado todo esto para ti. Entra en el gozo de tu Señor. El pesebre, la cruz, la tumba y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hace muchos años atrás. En esa época donde se transportaba la gente con carrozas y estirado por caballos de un lado para el otro. Un rato de esos había un muchacho que estaba cruzando la calle y una de esas carrozas, uno de esos caballos se desbocaron y comenzaron a correr con la carroza, porque su jinete ya no estaba ahí encima. Y el hombre, un hombre mayor, le mira al joven que lo iba a arrollar esa carroza y fue corriendo y lo empuja y le salva la vida y la carroza pasa sumamente veloz. Le dijo, ¿se hizo daño? No. Y le dice, muchas gracias por salvarme la vida. Muchas gracias, porque si no hubiera quedado atropellado y destruido y muerto por esos caballos y esa carroza. No, no es nada, le dijo este hombre mayor. Después de 3 semanas, este joven que había sido salvado por este hombre mayor cometió un robo. Entró a una tienda y se sacó cosas y se sacó dinero. Lo agarró la policía, lo metió en la cárcel y tenía que pasar por su juicio. Y lo prepararon todo para que vaya a recibir su juicio. Tal era la admiración que cuando entró, vio al juez y era el que le salvó la vida. Y dijo, ¡wow! Es el hombre que me salvó la vida y él había sido un juez. Y es mi juez. Y le muestran, le dicen, estas cosas ha robado, estas cosas ha hecho, él merece ser juez. Y en esas épocas, persona que era encontrada robando tenía que ser muerto. El hombre le dice la palabra, señor juez. ¿Se acuerda de mí? Le dice. Hace 3 semanas. ¿Se acuerda de mí que unos caballos estaban bajando? Sí. ¿Se acuerda de mí que me salvó la vida? Sí. ¿Se acuerda de mí que me botó y caí y le agradecí? Sí. Por favor, tenga misericordia y sálveme hoy también. El juez le mira y le dice, joven, hace 3 semanas yo fui tu salvador, pero ahora soy tu juez y te corresponde pagar por todas las cosas que tú has hecho. Amable oyente, hoy el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, es su Salvador. Hoy Él ha venido a buscarlo y a salvarlo de las garras de Satanás y quiere Él que usted pase la eternidad con Cristo Jesús. Pero téngalo por seguro, si usted muere sin Cristo, Él un día será su juez y ya no habrá salvación. Ya estará condenado para toda la eternidad en vida, acá, en este mundo, en esta tierra. Se toman las decisiones. Quiere invitar a Cristo a morar en su corazón. Sí, Gustavo, dígale, Señor Jesús, aquí está mi vida. Gracias por haber nacido. Gracias por haber tenido ese ministerio y haber muerto en la cruz del Calvario y haber resucitado. Gracias, Señor Jesús. Hoy yo te invito a que entres en mi corazón y te pido perdón por todos mis pecados. Señor Jesús, te necesito. Por favor, Dios, cambia mi vida, cambia mi corazón. Te lo pido y te lo ruego. En el nombre del Señor Jesucristo. Por favor, bendito Dios. Hoy
Recíbeme como tu hijo, como tu hija. Yo te recibo como mi Padre Celestial en el nombre del Señor Jesús. Amén. Con una oración así sencilla, uno invita a Cristo a morar en su corazón. Y si usted hizo esa oración creyendo en el Hijo de Dios, ahora Él está morando en su corazón y en su vida. Que Dios lo bendiga muchísimo. Y pase un día maravilloso. No se olvide las 4 palabras que transforman la vida: el pesebre, la cruz, la tumba y la resurrección. ¿Quiere contactarse con nosotros? 240-641-2034. Visite nuestra página web calidaddevidahoy.org. La próxima semana estaremos nuevamente con un programa diferente. Que el Señor lo bendiga.